Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Coach Nelson Urbaneja. Ya ustedes me conocen, mi nombre es Nelson Urbaneja y el día de hoy les traigo un tema bien interesante. Tiene que ver con lo que son las hipótesis y las variables. Te dirán, bueno, pero ¿qué son las hipótesis? Cuando hablamos de hipótesis, tradicionalmente se conoce como hipótesis lo que son las suposiciones de la investigación. Sin embargo, desde un punto de vista científico, estos son enunciados que son supuestos, pero son verificables, pero probables referentes a qué, a una variable o una relación entre variables. Y desde el punto de vista del problema a investigar, son las soluciones probables que se plantean del problema que el investigador simplemente propone y pretende confirmar con la aplicación del proceso investigativo. Aquí fíjense ustedes que en el caso desde el punto de vista del problema a investigar, en este caso el investigador propone probablemente cuál sería esa solución a lo que es la formulación del problema. Vamos a ver un ejemplo de hipótesis. Aquí tenemos un ejemplo 1. Fíjense ustedes que en la parte de arriba tenemos el título del proyecto, el título de la investigación. Luego tenemos el problema general, ¿sí? La formulación del problema, lo que es la gran interrogante. Recuerden que en unos videos anteriores habíamos dicho que de la interrogante se desprendía lo que era el objetivo general, ahí lo tienen, se le colocó el verbo en infinitivo, y luego tenemos lo que es la hipótesis general. Aquí fíjense ustedes que la hipótesis general es el rendimiento académico de los alumnos de la Universidad de los Trovadores de Piura es deficiente en el año 2025. Fíjense ustedes, si ustedes vinculan la hipótesis general con el problema general, se van a dar cuenta que la hipótesis general es la respuesta a nuestra interrogante de investigación. Así de sencillo. Entonces, por ese motivo, en la última línea dice que la hipótesis responde a lo que es la pregunta de investigación. Solamente que ustedes tienen que comprobarlo desarrollando y aplicando todo lo que es el proceso de investigación. Por otra parte, vamos a ver algunas hipótesis. Aquí tenemos lo que es la hipótesis explicativa de dos variables. Cuando hablamos de esta hipótesis, nos estamos refiriendo a lo que son las relaciones de causa-efecto entre dos o más variables. Es decir, que sus enunciados proyectivos dan razón de que una o más variables independientes es o son las causas de una o más variables dependientes. Por ejemplo, vamos a ver con un ejemplo si se ve un poco más, aquí es más claro, ¿no? Fíjense, aquí tenemos el título, tenemos el problema, que es la pregunta de nuestra investigación, que es la formulación del problema, y tenemos nuestra hipótesis. Fíjense que esa hipótesis explica, hace una explicación de las variables independientes y la dependiente. Eh, Se las voy a leer para que usted la visualice. Las causas del bajo rendimiento académico en las instituciones educativas de educación secundaria de la provincia constitucional de Callao son el abandono social y económico en que se encuentran los alumnos en el año 2035. Fíjense que ustedes que se está dando una explicación de la hipótesis de dos variables, respondiendo a la formulación de ese problema. Aquí están explicando, ¿sí? En el caso de la hipótesis correlacional de dos variables, esto significa es la relación de influencia entre las variables independientes y dependientes, pero no supone relación de causa-efecto. Es decir, una no origina a la otra, solo influye. Veamos. Aquí tenemos el ejemplo de la hipótesis correlacional de dos variables. Fíjense, aquí tenemos nuevamente el título, tenemos la formulación del problema y lo que es la hipótesis correlacional. Dice, la situación familiar se relaciona, fíjense que hay una vinculación allí, ¿sí? Con las otras variables. Vamos a ver entonces la hipótesis experimental de dos variables. Dice que expresan efectos de una o más variables independientes sobre las variables dependientes. Pero para su comprobación suponen la manipulación de las primeras y la observación de los efectos de esa manifestación sobre la segunda. Por ejemplo, aquí tienen este ejemplo bien sencillo de lo que es la hipótesis, de esta hipótesis. Fíjense ustedes que aquí tenemos el problema, el título, en la formulación del problema que dice qué efectos producen los programas de sensibilización. Entonces, en la parte de abajo, en la hipótesis que se plantea, dice que los docentes que reciben programas de sensibilización mejoran su actitud. Entonces, allí tenemos una hipótesis experimental. Vamos a hablar ahora de lo que son las variables. Ya habíamos hablado, fíjense ustedes cómo en el tema de las hipótesis se vinculan a las variables, pero
¿Qué son las variables? Hay muchos autores que definen, Hernández, Carrasco, Pino, Supo y otra cantidad, Arias, Balestrini, Tamayo y Tamayo, Paso, en varios libros de metodología mencionan lo que son las variables. Sin embargo, fíjense que cada uno de ellos menciona y hace referencia a que las variables de una manera u otra varían y asumen valores diferentes. Esa es la conclusión que llegan todos. Ahora bien, ¿qué es la definición conceptual de la variable? La definición, cuando hablamos de la definición conceptual de la variable, que muchas veces en el trabajo de investigación se dice, defina la variable conceptual y operacional. Bueno, la variable conceptual, pero lo que permite es tener una idea del concepto de la variable que se está investigando. Así de sencillo. Y en el caso, vamos a ver un ejemplo. Fíjense, aquí tenemos, en el caso de, tenemos un título. Fíjense, a mayor nivel educacional de la población corresponde a un mayor nivel de desarrollo económico. Entonces, vamos a tomar una primera variable que es lo que es el nivel educacional, y allí ustedes definen lo que es ese concepto. Un concepto que tiene que buscarlo y, si es preferible, referenciarlo, es decir, qué autor lo está mencionando. En el caso de la operacional, estamos hablando de que operacionalizar una variable significa traducir esos conceptos hipotéticos a unidades de medición. Eso es operacionalizar la variable, es decir, traducirlo a lo que son indicadores, que sean medibles, que sean cuantificables. En este caso, tenemos, por ejemplo, en la definición operacional, tenemos esto: grado de instrucción promedio, tasa de alfabetización, número de profesionales, etcétera. Todo eso son indicadores de lo que vamos a definir desde el punto de vista operacional. Y en la parte de abajo ustedes están viendo cómo es ese concepto desde el punto de vista operacional de cada una de esos indicadores. También vamos a tratar lo que es la variable independiente y dependiente. Una variable independiente se le conoce, hay muchos conceptos, hay muchos autores que la definen, pero vamos a ver la variable independiente como la causa, es decir, es la causal. Es la variable que se supone que es el factor que causa, afecta o condiciona en forma determinante a la variable dependiente. Y la variable dependiente es la llamada también efecto. Es la variable que resulta afectada por la presencia de la variable independiente. Entonces aquí, si ustedes se ponen a ver, tenemos una causa y efecto. La variable que origina la causa es la independiente, y la que origina el efecto es la variable dependiente. Vamos a ver un ejemplo para entenderlos mejor. Supongamos que aquí tenemos consumo e ingreso. ¿Cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente? Es decir, cuando hablamos de variable independiente y dependiente, estamos hablando de cuál es la que depende de otro. Entonces, ¿quién depende de quién? ¿El consumo depende del ingreso, o el ingreso depende del consumo? Entonces, aquí vemos bien, ¿verdad?, de que la variable independiente es el ingreso y el consumo depende de esos ingresos. Tenemos ganancias y ventas, dos variables. ¿Quién depende allí de una de otra? La ganancia es la variable dependiente, que no depende de nadie, y las ventas, depende de la independiente, disculpa, y las ventas es la variable independiente. Tenemos también otras variables, que es crecimiento y edad. Entonces, la independiente es la edad y el crecimiento depende de la edad. Tenemos cansancio y ejercicio. Entonces nos damos cuenta de que el ejercicio es la independiente y el cansancio depende de las horas de ejercicio que se realizan. Ahora bien, dentro de estas variables, la variable independiente y la variable dependiente, hay una que interviene y afecta directamente a la dependiente. Se conoce como variable interviniente. Hay algunos autores que le dicen que es variable extraña, pero esa variable, cuando interviene, afecta directamente a la variable dependiente. Vamos a ver. Este es un concepto. La variable interviniente son las que se interponen entre la variable independiente y la variable dependiente. Fíjense ustedes que aquí tenemos variable independiente, la dieta; variable dependiente, el peso corporal. Pero ¿qué puede influir allí? ¿Qué puede intervenir allí? Lo que interviene aquí son los ejercicios físicos. Esta variable interviniente afecta directamente a la variable dependiente, que es el peso corporal. ¿Por qué? Porque no sabemos a ciencia cierta si la dieta que está realizando esa persona realmente bajó de peso. Pero esa persona solamente con una dieta puede bajar de peso. Pero si incluye unos ejercicios físicos, esa variable que interviene puede afectar la variable dependiente y bajar de peso
más rápido. Fíjense ustedes que son bien interesantes estas variables, porque de una u otra forma determinan, ustedes pueden identificar cuál es la variable dependiente, cuál es independiente y cuál es interviniente. Muchas gracias por su atención, gracias por interactuar con este contenido y estoy seguro que le va a servir de mucho. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Chao.